Hola de nuevo, mi nombre es Alex y estoy con Luis. y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y es el de el libre albedrío y si somos capaces de escoger a Dios. Así que no te pierdas el video, quédate hasta el final. Y bueno, como lo mencioné en el inicio, vamos a hablar de este tema y creo que en nuestro contexto de iglesia, en el contexto en el que vivimos los cristianos, se escucha mucho acerca de el libre albedrío, ¿no? Y en este video queremos o nos gustaría definir qué es el libre albedrío. Nos gustaría también tocar ese punto de que si el hombre realmente es capaz de buscar a Dios, es capaz de escoger a Dios, y obviamente queremos hacerlo con un sustento bíblico, así que vamos a iniciar. Luis, ¿qué es el libre albedrío? Sí, bueno, ese es un tema algo complejo porque se puede entender muchas cosas, ¿no? Pero vamos a dejarlo en dos sentidos que se puede entender muy particulares. El primero sería entendido como la capacidad del hombre para elegir a Dios. Ese sería un sentido, ¿no? Pero también tenemos este segundo que les mencionaba, que es una responsabilidad moral por nuestras acciones, ¿no? Por nuestros actos, por nuestras decisiones, ¿vale? Ahora, es un poquito difícil porque a veces pareciera ser que choca con las ideas, ¿no? De que tenemos acerca de que Dios nos ha escogido. Entonces, si nos escogió Dios, nosotros, la pregunta es, ¿realmente escogimos a Dios? ¿Podemos escoger a Dios? ¿O realmente somos libres de aceptar lo bueno y lo malo? Hay muchas cosas que salen, de hecho hay incluso argumentos anticristianos, por así decirlos, que utilizan esta parte, ¿no? Donde si no somos capaces de elegir, si ya Dios destinó a los que van a ser salvos para buenas obras y para todo lo bueno, los que han sido malos pues no deberían ser castigados porque jamás eligieron ellos, jamás fueron libres de elegir. Entonces eso hace un Dios malo, ¿no? O un Dios que no es bueno, no es justo. Recordemos los videos sobre su justicia, ¿no? Y esto tiene unos choques donde ahí van a tratar de hacer muchos ajustes para que concuerde una cosa con la otra. Pero estas dos diferencias que les menciono son naturales, conviven juntas, no son diferentes, no se van a pelear ni se van a contradecir. Y vamos a tratar de explicar esa parte, ¿no? Ahora, vamos a dejar la pregunta si somos libres para elegir a Dios para el final, y voy a empezar cómo somos responsables moralmente por nuestros actos. Y bueno, primero que nada quiero que sepan que la elección de Dios, es decir, que Dios haya destinado a algunos para buenas obras, que haya elegido a algunos para a trabajos o lo que sea, como lo queramos entender, no nos excluye ni nos quita la responsabilidad sobre nuestros actos. Eso lo vemos desde el principio. Dios dotó al hombre de voluntad. Si tú y yo vamos a leer a Génesis, está toda la creación y está Adán y Eva. Se les dio un mandamiento sobre lo que tenían que hacer y sobre lo que no tenían que hacer, pero jamás se les obligó. No había un guardia en el árbol, no había un cerco en el árbol, no había nada que les impidiera o que les estuviera restringiendo acercarse a ese árbol, prohibiendo estar ese árbol. Solo era su voluntad de las que les hacía obedecer a Dios y estar lejos de ese árbol. Ahí vemos que Dios dotó al hombre de voluntad completamente libre para sus elecciones. Y es una elección, una decisión tanto de Eva como de Adán haber comido el fruto, ¿no? Entonces, de ahí notamos que somos libres de tomar decisiones y tenemos una voluntad y por lo tanto somos responsables de nuestros actos. Ahora, ahí le corto, espérame. Ok, ahora quiero que también quede claro que siempre hay mínimo dos opciones. Siempre hay dos opciones, o sí o no, pero ese es el caso mínimo. Puede haber más opciones.
Por ejemplo, cuando vas caminando y te diriges a un lugar, puedes detenerte y preguntarte, ¿a dónde tomo ahora? Puedes ir a tu derecha, o a tu izquierda, o adelante, o regresar. No solo hay dos opciones, aparentemente ir hacia la izquierda o derecha es continuar el camino, sí, pero tomas una decisión que es distinta de las otras. Entonces, con eso estoy ejemplificando que siempre hay opciones, no es que estemos determinados a elegir solo una. Entonces tampoco existe esa parte donde Dios eligió unos para ser malos y que solamente podía ser malos. Yo lo he escuchado y tal vez lo he escuchado, una muy común es Judas, ¿no? Conocía, estuvo ahí, pero siempre Jesús sabía que lo iba a traicionar, ¿no? Entonces no es que Judas estuviera obligado a hacerlo. Él tuvo opciones y seguramente pudo haber no haber hecho lo que hizo, ¿no? Siempre hay opciones, es lo que quiero enfatizar. Nosotros podemos escoger libremente entre una u otra. Y para rematar este punto, el humano, después de la caída, nosotros hemos hablado acerca de la imputación del pecado, el pecado original, como lo puedes conocer, y es esta parte de que cuando desobedeció a Dios con una única regla, el pecado, dice la Biblia, que entró al mundo, ¿no? Y ahora el mundo había pecado, estaba contaminado, había sido maldito también, y reinaba ahora aquí el pecado. La creación, recuerden, era perfecta antes de eso, y después por el pecado fue maldecida y ya no fue más perfecta. Y ahora todos los hombres, después de Adán y Eva, nacimos con esa tendencia, la que hemos hablado, esa depravación, si lo quieres llamar así, que significa que nuestro corazón tiende siempre a nuestros deseos, y nuestros deseos sabemos que no siempre son del agrado de Dios. No deseamos agradar a Dios por naturaleza. Hay una ilustración que yo he escuchado y de verdad me asombra mucho porque podemos ver realmente lo que sucedió ahí. La ilustración dice así: Dios creó el universo, le dijo a las estrellas, sé estrella y da la luz, le dijo a la tierra, sal y forma montes, que crezca hierba, le dijo al mar, tú hasta aquí vas a llegar, y el mar obedeció y hicieron las nubes, y puso el sol y la luna, y todos obedecieron. Pero después creó al hombre, y el hombre fue el único que dijo no, e hizo su propia voluntad. Hasta hoy las estrellas, la tierra, todo el universo sigue haciendo lo que Dios les ordenó, pero el hombre no. Quiero que noten esa, no sé si puedan ver cómo hemos sido nosotros arrogantes en ese sentido y oponernos a la ley de Dios, a Dios mismo, y Dios pudo haber sido en ese momento exterminar. ¿Por qué? Porque Él es justo, ¿no? Y Él podía haberlo hecho y totalmente justo habría sido ese acto, pero no lo hizo, permitió y nos da la oportunidad de bueno, ahora ya conocemos todo el plan, ¿verdad? Pero lo que quiero ejemplificar es que nuestra tendencia natural en el corazón es ir en contra de Dios, con nuestro propio deseo, nuestra propia voluntad, y sabemos que nuestro propio deseo y nuestra propia voluntad están alejados de la voluntad de Dios. Entonces, naturalmente, el hombre no desea lo bueno, aunque aparentemente, y los casos más explícitos podamos pensarlos en la familia, papás que cuidan a sus hijos, pero también como hay casos donde papás hacen todo lo posible por darle lo mejor a sus hijos, también hay casos donde hay papás que no buscan el bien para sus hijos, ¿no? Entonces siempre va a haber esta parte de nuestro corazón que está en contra de Dios y por lo tanto no desea a Dios naturalmente. Entonces, Alex, sabiendo que nuestro corazón tiende hacia el pecado, ¿cómo es que podemos pensar o es posible elegir a Dios? ¿Podemos elegir libremente a lo bueno? Creo que, bueno, es una pregunta que puede generar controversia, ¿no? Porque el hecho de que nosotros digamos que somos incapaces de escoger lo bueno, somos incapaces de buscar a Dios, de escoger a Dios,
podría interpretarse como que el libre albedrío no existe, ¿no? Pero tú lo acabas de mencionar, Dios le dio la capacidad al hombre cuando fue creado de escoger entre el bien y el mal, de obedecer o de desobedecer, y el hombre pues decidió desobedecer, ¿no? Y ese pecado, la consecuencia fue que ahora nos hizo incapaces a nosotros de elegir entre el bien y el mal. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos elegir entre el bien y el mal? Bueno, la única manera es que hayamos sido rescatados, es que hayamos sido salvados por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y tengo aquí algunos versículos que van a ejemplificar o van a ilustrar un poquito de lo que acaba de decir Luis y de lo que quiero explicar también. Y uno de ellos es Romanos 3:10 y 12, que dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, esto tiene que ver con lo que Luis nos decía, de que el hombre cayó y esa consecuencia hizo que todos, ahora toda la humanidad, a pesar de que originalmente tenía la capacidad de escoger lo bueno y lo malo, se desvíe y busque el pecado y busque lo bueno. Dice la Biblia que no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien pueda buscar lo bueno. Y Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y bueno, aquí habla acerca de eso, ¿no? Nosotros no podemos buscar a Dios, nosotros no podemos elegir por lo bueno o elegir a Dios, porque estamos incapacitados. ¿Quién es el que nos va a rescatar? Dice que solamente aquellos que el Padre dio al Hijo, solamente aquellos al que el Padre fue dado al Hijo, es decir, el Padre es el que nos ha dado vida. Y tengo unos versículos más que van a seguir ejemplificando todo esto, que es Colosenses 1:13, que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto lo podemos conectar con lo que acabamos de decir, ¿no? Dice el cual, ¿de quién está hablando? De Dios. Dice: nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de esa incapacidad que el pecado había generado en nosotros de buscar y de hacer lo bueno. Dice: y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora, Juan 8:34-36 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿no? Una vez más, todo aquel que hace pecado. ¿Y quién es el que hace pecado? Todos, ¿no? La Biblia lo dice, no hay nadie que haga lo bueno. Entonces dice que todos somos esclavos del pecado. ¿Y cómo podemos ser libres? Bueno, si el Hijo verdaderamente nos libra del pecado. No hay otra manera. Ahora, Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí ya entramos en de qué manera yo puedo escoger entre lo bueno y lo malo. Bueno, si el Padre me ha libertado verdaderamente, yo soy capaz ahora de escoger entre lo bueno y entre lo malo. Dice aquí: Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora aquí me voy a detener un poquito y vamos a mencionar que ahora, siendo cristianos, tenemos la capacidad de escoger lo bueno. Sin embargo, seguimos viviendo en cuerpos carnales, cuerpos que tienen deseos y que quieren satisfacer sus deseos carnales. Es decir, tenemos la capacidad, ya podemos escoger lo bueno, buscamos lo bueno, pero por el otro lado estamos en la carne, y la carne busca satisfacer también sus deseos, ¿no? Entonces estamos en una lucha continua. No significa que ya busquemos solamente lo bueno, sino que ya tenemos esa capacidad, ya fuimos liberados del pecado, ya tenemos esa mente espiritual la cual puede discernir entre lo bueno y lo malo, puede escoger entre lo bueno. Ya la tenemos. Ahora, Romanos 6:18-22 dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Una vez más, ¿no? Ya podemos, dice, tener como fruto la santificación. Ya podemos escoger entre lo bueno
Y para finalizar este punto, Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Este versículo creo que ilustra todo, ¿no? Dice: el deseo de la carne es contra el espíritu. Antes de ser salvos, ¿cuál era nuestro deseo? Teníamos ese deseo de la carne, y era en contra del espíritu. Y ese deseo no iba a ser a favor del espíritu. Ahora que somos espirituales, tenemos el deseo del espíritu, ¿no? Entonces creo que eso puede ilustrar gran parte de lo que hemos hablado. Y me gustaría cerrar con la parte de que cuando nosotros muramos, cuando seamos glorificados, ahí sí tendremos 100% la capacidad de escoger lo bueno, ¿no? Ahí sí nuestros cuerpos serán glorificados, serán santificados, tendremos completamente la imagen de Cristo en nosotros y escogeremos lo bueno, ¿no? De Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, ¿no? Entonces, una vez que seamos glorificados, una vez que hayamos muerto y que estemos con Cristo, seremos tal cual como Él. Ahora, para resumir un poquito lo que acabamos de decir, Dios le dio al hombre la capacidad de escoger entre el bien y el mal. El hombre escoge entre el mal. La consecuencia de ese mal, que es el pecado, nos inhabilita de escoger ahora entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado, porque nuestro corazón, y dice la Biblia, no hay nadie que haga lo bueno, o sea, no podemos hacer lo bueno, estamos inhabilitados, somos inútiles para hacer lo bueno. Nuestros deseos buscan el pecado. A pesar de que la capacidad Dios la dio, el pecado hace que busquemos únicamente el mal, busquemos únicamente el pecado, de que no podamos ser justos, de que no podamos buscar lo bueno. Cuando Dios nos rescata, nos da esa capacidad de escoger entre el bien y el mal, y podemos escoger entre el bien y el mal, pero seguimos en la carne. Cuando somos glorificados, cuando estemos con Cristo, ahora sí, seremos perfectamente hechos a imagen y semejanza de Cristo, y podremos escoger ahora sí completamente lo bueno. Y esperamos que no te hayas revuelto con toda esta explicación. No sé si quieres decir algo más para cerrarle. Sí, dos cosas. Bueno, una cosa para reforzar más esto que está diciendo Alex, es también la historia de Nicodemo en Juan 3, si no me equivoco, cuando le pregunta a Jesús, ¿no? Y Jesús le responde que deben nacer del agua y del espíritu, ¿no? Y habla sobre este nuevo nacimiento donde Nicodemo no entiende, ¿no? Y dice: lo que es nacido del espíritu, espíritu es, ¿no? Y es esta parte donde también Pablo habla sobre la nueva criatura, ¿no? Hay una nueva persona que surge, por así llamarlo con esas palabras, cuando el Espíritu de Dios habita en ti, ¿no? Ya no eres la misma persona, aunque físicamente toques a la misma persona, no es la misma persona, está el Espíritu de Dios ahí, ¿no? Entonces ya la naturaleza ya no es solo la naturaleza de la carne, sino el espíritu también está ahí, y es esa parte donde podemos discernir entre lo bueno, que sería lo espiritual, bueno, lo discernimos espiritualmente, y la carne, que solamente son sus propios deseos y voluntad. Y la otra cosa, en Ezequiel 37, del 1 al 14, bueno, encontramos una historia, bueno, por título lleva el Valle de los Huesos Secos, tal vez la has escuchado, es donde Ezequiel está escuchando a Dios, y le pide a Ezequiel que profetice, pero también le dice algo muy, muy interesante. Dice que él es el que, o sea, ve los huesos, ¿no? Es un valle de huesos, pues, y literalmente sabemos que los huesos, pues, son huesos de personas muertas. O sea, sabemos que es lo último que queda de las personas. Obviamente ahí no hay vida, son huesos solamente, ¿no? Basura, por así decirlo. Y Dios le dice que Él es el que va a poner carne sobre esos huesos, piel sobre esos huesos, va a poner los tendones, va a poner todas las cosas. Y es muy interesante esta historia,
nada más déjenme. Y dice, y así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritus y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Eso es el versículo 5 y el 6. Entonces quiero que con esta historia es una similitud de lo que pasa con nosotros. Nosotros, dice la Biblia, estamos muertos, literal muertos. Aunque puedas moverte, aunque tengas carne, aunque tengas ojos, no eres más que huesos muertos. No somos más que huesos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es hasta que llega el Espíritu donde entonces realmente tenemos vida. Y esa está la diferencia. Una persona muerta no puede elegir. Simplemente si un cuerpo muerto, lo único que puede hacer es seguir descomponiéndose, no elige. Pero una persona viva sí puede elegir. Y esa es lo que quiero que te des cuenta aquí. Dios es el que da la vida, y una vez teniendo vida, tú eres libre para elegir entre uno y otro. Claro, Dios siempre en su espíritu va a hacer lo bueno, entonces nosotros vamos a elegir lo bueno. Así es. Y si sigues teniendo alguna duda, te invito a que leas el Antiguo Testamento, donde habla acerca del pueblo que escogió Dios, y que ese mismo pueblo que fue escogido por Dios rechazó a Dios en muchas ocasiones, ¿no? Puedes estudiar los reyes, puedes estudiar los jueces, donde el pueblo de Dios caía en pecado una y otra vez, y Dios era el que iba y ponía a alguien para liberarlos. Dios era el que buscaba al hombre. El hombre estaba incapacitado, no podía buscar a Dios. Dios los buscaba a ellos. Y a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento vemos una y otra vez que ni siquiera el hombre intentaba buscar a Dios, sino Dios buscaba al hombre, ¿no? Y podemos estudiar todo el Antiguo Testamento y encontrar ese patrón de que Dios busca al hombre y el hombre rechaza a Dios. Cuando Cristo viene, el hombre rechaza a Cristo, ¿no? Entonces vemos ahí todo en lo largo de toda la historia de la Biblia cómo el hombre rechaza a Dios. El hombre no busca a Dios, Dios busca al hombre. Y bueno, cuando Dios envía a Jesucristo, lo envía con esa intención de que nosotros podamos tener ese medio para estar delante del Padre, para que pudiéramos tener esa comunión con el Padre, esa comunión que el Padre buscó de su pueblo y que el pueblo rechazó todo el tiempo. Entonces ahora a través de eso ya tenemos la posibilidad y ya tenemos la capacidad de hacer lo bueno y de buscar a Dios y de tener una comunión con Dios. Y bueno, esperamos que este video sea de bendición a tu vida. Si tienes dudas, si tienes algún comentario, déjalo en los comentarios. Y estoy seguro que vamos a leerlo, vamos a tratar de contestarlo, y esperamos que seas bendecido por este video. Compártelo con tus amigos si te gustó, si crees que puede bendecir a otra persona, y nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga. Bye.